Estamos de regreso ya este día 14 de febrero, el Día del Amor, un día tan maravilloso. Yo estoy tan contenta, tan feliz y agradecida al Señor porque tenemos a mujeres pero tan sabias aquí con nosotros hoy día. La estoy dejando así la vara, pero para que estén súper relajadas. Así que, ¿qué les parece si las presentamos? Tenemos aquí a nuestra querida Mariela Orellana, que es psicóloga, directora de Renuevo Psicología. Bienvenida, muchas gracias, Denise, y por aquí a nuestra querida Rina Palma, amada mía, que es orientadora familiar de la Iglesia Viña Las Condes. Bienvenida, mi amor, qué rico tenerlas aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estábamos pensando a ver cómo podemos llevar este rato, qué sé yo, para poder conversar acerca de lo que es el amor, del amor en las parejas, ¿cierto? Y vamos a salirnos de aquí totalmente libreto y vamos a generar una conversación agradable y rica para que ustedes puedan conocer algunos tips y saber un poco cómo poder fortalecer esto de lo que es la relación de matrimonio y de pareja en general, ¿cierto? Pero cristiana, obviamente. Así que partamos allá. Vamos para allá, ¿qué les parece? Perfecto. Quería conversar con ustedes y preguntarles cuáles son los principales problemas que ustedes consideran que se dan dentro de una relación de pareja. Mira, uno de los principales problemas es la comunicación. Sí. Se tiende a dar la comunicación, la falta de espacio de pareja. Fíjate que cuando somos papás, la paternidad tiende a absorber el espacio completo, 100%, y no nos damos espacios de pareja. Otra cosa también importante es el llegar a acuerdos. Es algo que generalmente no se nos enseña y es tan importante aprender a llegar a acuerdos, que no tiene que ver con el ceder para que el otro se haga cargo, ¿sí? Para que el otro asuma toda la responsabilidad. Finalmente hay otros problemas y tensiones, ¿verdad? Por lo tanto hay que tener algún entrenamiento en manejo de conflictos, porque conflictos en la vida matrimonial van a haber. Dificultades, estresores económicos. Entonces, qué importante es que la pareja pueda enfrentar eso desde el acuerdo, desde la resolución de conflictos y uniéndose cada día más. Claro que sí, sí. Y tú, Rina, ahí desde lo que te ha tocado ver, desde lo que te ha tocado trabajar con matrimonios y ver temas familiares dentro de la iglesia, ¿qué es lo que opinas con respecto a esto en el fondo, de ver cuáles son estos como problemas que se dan más en las parejas? Bueno, como Mariela decía, ¿no es cierto? Uno de los temas que uno siempre trabaja es la comunicación. Y creo que es tan importante partir diciendo que Dios nos creó seres únicos, especiales, y muchas veces tenemos conflictos con cómo nosotros interpretamos o definimos las cosas. Claro. Cuando una pareja se casa enamorada, ¿no es cierto? Y decide hacer un pacto, que es un compromiso. Y este compromiso en Dios es de por vida. Pero muchas veces, como Mariela decía, cuando empieza uno a construir el proyecto familia, como que ese primer como compromiso, ese pacto, como que las parejas lo van olvidando. ¿Qué pasa ahí? Porque, Rina, por ejemplo, en esto, cuando estamos hablando como ya en las relaciones de pareja que están formadas, ¿ya? Pero hablemos cuando están las relaciones de pareja todavía, que no están, digamos, formalizadas, que no están casados, por ejemplo. Como novios. Como este tema, claro, como de esperar, como ver como dentro del área del cristianismo, ¿no es cierto? Que te invitan a esperar, a guardarte. Tú tienes testimonios al respecto. Sí, yo tengo un testimonio y creo que eso es tan importante. Incluso en la iglesia hubo un tiempo que trabajamos opción B. Porque la virginidad es un valor. Y es un valor que lamentablemente se ha ido perdiendo incluso dentro de las iglesias evangélicas. Claro. Pero trabajamos con un grupo de niñitas y fue muy hermoso. Y una de esas niñitas que estuvo ahí, que hizo un compromiso, fue mi hija. Y el testimonio que tengo, que ella decidió esperar en Dios. Y en esta espera, Dios le dio un esposo maravilloso que la vio en un video por la viña. Y Dios le dio un testimonio a su corazón, en mi yerno Francisco, de que esa era la mujer con la que se iba a casar. Nunca la había visto.
Pero el Señor es tan extraordinario, hizo todo posible y ellos tomaron la decisión de llegar virgen al matrimonio. No fue fácil. Yo creo que debe ser bastante difícil porque Sí. además estás luchando con lo que pasa como la presión social de los jóvenes. No sé si a ti te ha tocado ver, por ejemplo, jóvenes que rompen este como plan B que dice la Rinita. Exacto. Y que las familias, ¿qué pasa con las familias? Porque en el fondo la que se supone que iba a llegar virgen al matrimonio, el que iba a llegar virgen al matrimonio no llegó virgen al matrimonio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque anímicamente yo creo que también ocurren cosas. Fíjate no está que- solo el momento, sino que lo que pasa después. Claro, Sí. tenemos que considerar que el ser humano es tripartito. Así. Tenemos un cuerpo, una mente, o la interacción del cerebro, ¿verdad? Y nuestro espíritu. Y cuando esas tres áreas están alineadas, todo tiende a funcionar bien, coherente. Pero cuando esas áreas no funcionan en forma coherente, se pueden generar distintos trastornos incluso. Claro. Incluso trastornos de la sexualidad. Cuando alguien traiciona sus propios valores y eso te deja cargado de culpa, de sentir que no hiciste algo bien, no hiciste algo coherente con tus valores o con tus creencias, por supuesto que puede traer distintas dificultades, puede traer trastornos del ánimo, como te mencionaba, trastornos sexuales, incluso después en el matrimonio. Cuando hay alguien que tuvo relaciones sexuales anticipatoriamente y se sintió muy mal por esa situación, a veces vemos matrimonios que posteriormente tienen dificultades en el área sexual. Entonces, por supuesto que es importante que todos los jóvenes que nos están viendo sean coherentes con sus valores, con lo que piensan, con lo que sienten y también en relación a lo que hacen, con la conducta que van a seguir. Porque cuando se traiciona eso, por supuesto, a nivel familiar también se provoca un trastoque, pero más que a nivel familiar, es a nivel de la persona, Sí. porque se siente que se está alejando de Dios. Lo lógico sería que cuando hacemos algo que sentimos que nos alejamos de Dios, lo lógico sería que nos acercáramos más, Sí. ¿verdad? Es como cuando uno tiene dificultades Sí. con el esposo Sí. y uno dice, oye, ¿cómo lo reparo? ¿Cómo reparo esta desaveniencia que tuvimos? Bueno, con el Señor lo mismo, ¿verdad? Por algo el Padre Nuestro nos dice que nos dé el pan y luego perdona nuestros pecados. Sí. Es porque nos arreglamos y ponemos a cuenta las cosas con Dios desde el estar en cercanía, desde una cena especial con el Señor. Sí. ¿Sí? Tienes toda la razón. Qué heavy, porque yo creo que a veces uno tiene como estas estrategias, como que escucha y todo, pero tal vez llevarlas a cabo no es tan fácil, porque en el fondo a veces es uno solo el que tiene ganas como de rescatar esto, de salvar el matrimonio o de poder generar esta intimidad donde podamos unirnos, no solamente en un ámbito sexual, sino que en esta comunicación, esta coinonía. Y a veces cuando es solo uno es súper complicado. A pesar de que seamos cristianos, digamos, igual a veces complica esta situación. Yo no sé, Reina, por ejemplo, ¿cuánto te ha tocado ver de matrimonios que tienen tantas... porque yo te preguntaba ayer, te decía, oye, hablemos esto en el canal, pero como de cristiano. Entonces decía yo, pero cuéntame qué pasa con los cristianos acá. Y me decía, es lo mismo que los no cristianos en el fondo, ¿verdad? Sí. Pero... ¿de qué manera crees tú que uno podría como darle tips, por ejemplo, a las parejas? Tú ayer nombraste el tema de orar juntos y lo encontré tan maravilloso porque son detalles, pero tan poderosos. Es que yo creo que la verdad es que lo primero es recordar por qué se casaron, por qué decidieron unir sus vidas. Porque como hablábamos, ¿no es cierto? Como que eso que es lo primordial en una relación de pareja, que es el amor, como que las muchas actividades hacen que no haya muchos encuentros amorosos. No estoy hablando de la intimidad sexual, que es importante y necesaria, sino esos encuentros amorosos donde el esposo la llama a mitad del día para decirle te amo, donde la esposa le dice cuando llega del trabajo, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Me entiendes? Entonces hay tantas cosas que se pueden hacer cuando hay disposición. Y como Mariela decía, nuestro cuerpo ya es lo que lleva nuestra alma. Porque la verdad que nosotros somos lo que pensamos, sentimos y decidimos.
y todo el día estamos decidiendo. Por lo tanto, hay tantas cosas como matrimonio que se pueden hacer si hay disposición. Por ejemplo, tomarse un tiempo, pedir ayuda cuando hay hijos pequeños y tomarse un tiempo, tener citas, conversar, hablar de cómo se están sintiendo, de qué les está pasando, con qué están lidiando. Porque cuando uno habla de conflicto, el primer como interpretación que uno hace, ¿ya? Y esto nos pasa en todo nivel, desde pequeños a mayores, vemos el conflicto como una guerra. Y yo recuerdo hace unos años estaba investigando y las primeras 5 definiciones de conflicto eran basados en una guerra. Hasta que al final me encontré el sexto, decía, el conflicto es una oportunidad. Y yo lo encontré tan extraordinario. Entonces cuando hablo con las parejas yo les digo, mira, el conflicto es una oportunidad. ¿Pero para qué? Para llegar a un acuerdo. Lo mismo es cuando uno define pelea. ¿Qué es una pelea? Es una discusión para llegar ambas partes a un acuerdo. Entonces, qué importante es que cada pareja construya su propio estilo comunicacional. Porque mira, yo esto les digo, cada pareja llega al matrimonio con una maleta de toda su historia de vida. Entonces, si a él le enseñaron que rojo es pasión y a ella que rojo es vergüenza, cada vez que hablen de rojo no van a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que darse un tiempo para conversar, para definir rojo, para que ellos construyan y cuando ambos hablen del concepto entiendan muy bien. Claro, ¿te das cuenta? Sí, que heavy eso, tienes razón, Sí. en el fondo tener ese espacio donde uno pueda comunicarlo y tener como un acuerdo con respecto a que, como por ejemplo este tema de ver qué vamos a acordar, que para ti es rojo y para mí es rojo, para que para nosotros el rojo sea algo. Sí. Ahora, pensando en hoy día, en el día del amor, ya en el día que en el fondo las parejas salen, qué sé yo, ¿qué crees tú que sería como apropiado del día de hoy, por ejemplo, que pudieran hacer las parejas? ¿Qué sería tu recomendación como para fortalecer, por ejemplo, el amor? Hay 3 áreas importantes que en el amor se sustenta, ¿sí? El amor de pareja. Por un lado, el compromiso. Pero no todo es compromiso, porque a veces creemos que el amor solo es una decisión y eso nos ha llevado a mirar de que hay muchas parejas que se terminan separando, lamentablemente. Entonces tenemos que considerar las otras 2 áreas, ¿sí? Por un lado es el compromiso, por otro lado es la pasión, ¿sí? El poder darse el permiso de hacer algo novedoso, algo entre comillas, ¿no? Sí, claro. Sano pero prohibido. Sí. O sea, ¿cuántas veces perdemos la costumbre de darnos un beso bueno con nuestro esposo? ¿Sí? A veces los besos son fome, fríos, y nos vamos, y por eso es que decimos la rutina nos mató, ¿no? Entonces, qué importante es darse ese espacio de pasión, de hacer una locura juntos. Y esa locura tiene que darse, por supuesto, sin hablar de los hijos y sin los hijos de por medio. Porque si no, no fluye esa parte, ¿no? Si nosotros estuviéramos hablando las dos, y de repente llega un tercero, nuestro tema y nuestra interacción cambia completamente. Sí. Lo mismo ocurre en la pareja. Cuando hay solo 2 hablando en el ámbito de pareja y llega un hijo o hablamos de un hijo, nuestra predisposición cambia y nos ponemos modo papá, modo responsabilidad, modo legado, modo crianza, ¿verdad? Sí. En cambio, en el ámbito de pareja nos ponemos en otras emociones, hay otras expectativas, ¿verdad? De complicidad, de humor, de compañerismo. Sí. Y el tercer elemento también es la intimidad emocional, que tiene que ver con la amistad, con aquello que yo tenga el escenario propicio para que mi esposo confíe en mí y yo confíe en él. Y si en algún momento a mí me pasa algo, a la primera persona que voy a querer llamar va a ser a él. No a una amiga, no a mi mamá, a mi esposo, porque es mi partner. ¿Sí? Entonces, cuando fortalecemos estos 3 dominios de existencia, la relación se va creciendo de manera integral. ¿Sí? También me quedé un poco pensando en el acuerdo, ¿no? Qué importante es. Y fíjate que quizás como primer punto es
reconocer emocionalmente, no solo mentalmente, que somos diferentes, que somos distintos, ¿sí? Acá como tú bien explicabas, me encantó tu ejemplo, te lo voy a copiar, me encantó tu ejemplo de color rojo, ¿no? Porque efectivamente somos distintos y cuando nos enfrentamos en la vida diaria a la diferencia, nos damos 3 explicaciones. O creemos que el otro está equivocado, o que está loco, que está enfermo, que cómo esto lo ve negro si es rojo, ¿sí? O creemos que nos están mintiendo. Esas son las 3 explicaciones que nos damos cuando algo no concuerda con nuestro mapa mental. Yo me acuerdo de una pareja en que ella traía también esta mochilita con traumas también, con dolores. Entonces su manera de expresar el afecto no era de piel, ¿sí? Ni siquiera era de palabra, era haciendo cosas, ¿verdad? Haciendo cosas en la casa, preocupándose bastante. ¿Sí? Ese era su lenguaje de amor. Y él decía, pero es obvio que cuando uno ama a alguien se lo demuestra, se lo dice, o le hace cariño. Oh, qué heavy eso. ¿Sí? Entonces, claro, él se sentía muy poco amado, muy rechazado, y ella se sentía muy sobreexigida en algo que no le podía dar porque tenía una historia traumática. Entonces, cuando logramos ver que simplemente son diferentes, que vienen con historias diferentes, ¿sí? Cambia la explicación, porque ya no digo el otro no quiere dármelo, o me está mintiendo, o ya no me ama. ¿Sí? Sino que empiezo a asumir que hay una diferencia, y para superar la diferencia, la única vía que hay de solución es el acuerdo. ¿Y cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿Sí? Porque hay muchas personas que a lo mejor en sus casas se preguntan y dicen, claro, ¿cuál es la receta? Todo bonito, pero ahora ¿cómo? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo la bajamos? Te voy a dar un ejemplo que ojalá que pueda ayudar a la gente que hoy día nos está viendo. Por ejemplo, si vamos a elegir la mesa del comedor, estamos en la tienda, ¿verdad? Y vamos a elegir nuestra mesa. Imaginemos que ella quiere una mesa de vidrio con aplicaciones metálicas. Y él quiere una mesa de madera, de estas patas gruesas, ¿no? Negra, brillante. ¿Sí? Entonces, claro, podríamos decir cuál de los dos gana. Pero ojo, y aquí te quiero decir a las personas que nos están viendo también, cuando gana uno de los dos, quien pierde es el nosotros, que es esta identidad de pareja. Así es. Porque queda fracturada, queda resentida, queda distanciada, ¿no? Siempre se hace lo que el otro quiere. Entonces, no es tan bueno ganar. Y finalmente el que gana también asume la responsabilidad. Porque imaginemos que gana ella y se compra la mesa de vidrio y él queda ahí, ya bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y por ave, o sea, a los niños se les cae un vasito de agua y se quiebra. Él le va a pegar una sola mirada para mostrarle, oye, fue tu responsabilidad. Usted decidió, usted se hace responsable. Me lavo las manos. ¿Cierto? Entonces, ganar no es tan sano. Pero en ese caso, por ejemplo, volvamos al tema de la mesa. ¿Tú le dirías qué dirías en la práctica, así en lo concreto? Sigamos con el ejemplo. No. Entonces, ganar entonces no es la opción. ¿Ya? Entonces, ahí yo le diría, ya no es nota 7, porque sé que la nota 7, que es la máxima acá en Chile, es la mesa de vidrio y la de madera. Entonces, les preguntaría de nuevo, ¿cuál es la segunda opción? Ya nota 6 para cada uno. Capaz que ella me diga una mesa verde y él me diga una azul. Uy, de no hay diferencia. Vuelvo a preguntar. Y la nota 5, ya no es la mesa que más me gusta, es la que medianamente me gusta. Y ellos capaz que me digan, mira, una café de madera. Y él diga, sí, fíjate, también yo creo que una café de madera. Buenísimo. Esta mesa, café de madera, quizás no cumplía mi expectativa individual, pero sí es mi tercera opción individualmente. Y esa mesa es la mesa del nosotros, porque va a resistir cualquier cosa que le pase, los dos van a asumir la responsabilidad. Wow, qué heavy, porque en realidad estamos hablando de una mesa, pero en realidad va con todo orden de cosas, o sea, el nosotros. Hoy día estamos en un mundo donde en realidad es tan individualista, ¿cachai? Están mirados hacia el propio ombligo, hacia, más allá de la punta de mi nariz no hay nada. Entonces cuesta tanto esto de el nosotros. Y que heavy que siento que viste en algo muy importante, que me imagino que a muchos ahí en la casa les debe pasar, que es esta responsabilidad.
Es como echarle la responsabilidad al otro. Elegiste la mesa, el niño quebró la mesa y el otro le pega la mirada nomás. Exacto. Como tú lo hiciste, pues, tú decidiste esta cuestión. Ah, bueno, yo te lo dije, pero es que tú. Y resulta que, claro, se pierde nosotros somos responsables, decidimos esto, vamos con esto. Vamos unidos decidiendo. Perdón, por eso creo que es tan importante el tema de un lenguaje inclusivo. ¿Ya? Como bien decía Mariela, y eso es algo que se va dando en la medida que ellos se van conociendo, en la medida que ellos vayan decidiendo tomar estos tiempos y empezar a sacar ese lenguaje que habla, ¿no es cierto?, de mí a nosotros. Y yo creo que en cuanto al acuerdo, el ejemplo de la mesa es fantástico, porque eso tú lo aplicas desde que la pareja se levanta hasta que se duerme. ¿Te das cuenta? Entonces, cómo ellos van resolviendo las distintas temáticas, van mostrando también muchas veces la intimidad, el conocerse. Y ahí, por ejemplo, Rina, anclándome un poco a este tema, cuando comienzan las culpas, porque, ¿no es cierto?, uno le dice al otro, bueno, tú decidiste, qué sé yo, ya, ahora vamos un poco, de nuevo, volvámonos a la intimidad. Entonces, el marido, por ejemplo, le dice a la esposa, oye, bueno, señora, estamos hablando de marido y qué sé yo, porque es el Día del Amor y queremos enfocarnos como en la historia matrimonial, pero sabemos que esto también abarca parejas, qué sé yo, pero por ejemplo, resulta que el marido le dice a la señora, mira, estemos solos, salgamos, qué sé yo, hoy día es nuestro día, por ejemplo, por hoy día, quiero estar contigo solo. Y la mujer empieza con ese rollo mental del cargo de conciencia de que los niños los dejé con mi mamá, pucha que lata, no, es que como con la culpa. Entonces, ¿cómo se puede manejar ahí? Porque en el fondo, al final pasáis un rato con tu marido como el forro, porque estáis súper achacada, en el fondo triste, bajoneada, preocupada por los niños, que estas decisiones que toma él, que egoísta él, que es el Día del Amor, no solamente de los enamorados, entonces podríamos haber salido en familia, y realmente como que pierde esa conexión con él, en el fondo, que él quería estar solo con ella, por ejemplo, y ella está con este cargo de conciencia y conectada con los hijos. ¿Cómo lo podéis orientar ahí? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que ahí no es algo que tú puedas resolver en el momento. La verdad que no. Sino eso es algo que hay que comenzar a hacerlo, es un proceso, hay que comenzar de antes, con la comunicación, con el tema de, por ejemplo, preparar el día, preparar el tiempo, porque cuando hay una pareja que tiene hijos, todo hay que prepararlo. Es verdad que hay cosas que pueden salir de repente, ¿no es cierto?, de imprevisto y son maravillosas, pero un día como hoy, generalmente las mujeres y los hombres lo preparan con tiempo. Como ustedes, ¿no es cierto?, adornaron tan lindamente el estudio, así también la pareja. Entonces hay una predisposición, ¿te fijas? Y cuando eso no está, en esta preparación conversar. Pero tú, Rina, no sé, a la mujer nos cuesta ver al hombre como sensible. ¿Cachai? Como uno le dice, este hombre es sexo nomás, puro sexo, mi marido es puro sexo nomás, nada más. Entonces le cuesta pensar, por ejemplo, en esto que te estoy diciendo, este ejemplo, como que él quiera tener un momento de verdad solas, pero no solamente en términos sexuales, sino que en términos de esta coinonía, de esta intimidad de la pareja. ¿Cachai? Es que por lo mismo, porque a las mujeres de repente nos cuesta, y voy a hablar y me voy a incluir, porque a los hombres les cuesta conectarse emocionalmente muchas veces. Y no es porque no quieran, a veces no saben cómo hacerlo. A veces les cuesta hasta a ellos mismos conectarse con su propio sentir. Sí. Entonces va a ser un poco más complejo conectarse con el sentir del otro. Y por eso mismo vuelvo al tema de abrir espacios de comunicación. Sentarse, ¿no es cierto?, y preguntarse, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy anteponiendo? ¿Qué es lo más importante? Entonces yo creo que de repente cada cierto tiempo es bueno hacer una auditoría de pareja. ¡Ay, qué buena! Sí, está bien. Sí.
para saber, para evaluar, ¿ya? Que sean... ¿Pero tú te refieres como con un tercero o, no, o entre los la dos? pareja misma, hagamos una evaluación, ya, hagamos una auditoría. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te sientes amado? Porque el tema, muchas veces queremos que el otro nos ame, pero ¿nos sentimos amados? ¿Nos sabemos amados? Claro. Porque eso es importante. A veces lo que tu mente piensa y lo que tu corazón siente no siempre están unidos. Sí. La mente piensa una cosa y el corazón otra. Entonces por eso es como ponerse de acuerdo. ¿Me siento amada por mi esposo? ¿Mi esposo se siente amado por mí? Qué heavy, porque el hombre, vuelvo al tema del hombre, porque generalmente lo vemos como tan rudo, como una figura tan fría, tan sexual, tan frío, ¿cachai? Y en realidad no es así. Yo no sé si te pasa, ponte tú, que ¿quiénes consultan más? Me imagino que la mujer, pues debe ser la que da como que se atreve a dar el paso ahí como de molé. Pero me imagino que el hombre también debe tener, además que estamos en un país súper machista, pues entonces el hombre no llora, ¿cachai? No, pues no puede llorar, ubícate, o sea, no puede ser sensible, porque no puede ser. Entonces, no, pues no es así, ¿cachai? La realidad no es así. Afortunadamente está cambiando eso, en el que el hombre está legitimando más sus emociones. Incluso en las consultas psicológicas vemos una proporción 60% mujeres y 40% de hombres. Igual, ha ido subido creciendo. harto, Sí. Sí. Vemos hoy día a un hombre emocionado. Incluso yo hice un artículo, ¿verdad? De que hubo un fenómeno, que los hombres entre 25 y 45 años que amaban a su mujer tenían un hipodeseo, bajaba el deseo sexual y no querían estar íntimamente con ella. Entonces se confrontan a este mito de que el hombre siempre quiere, sí, y más mal se sentía, y la mujer le daba esta interpretación de falta de amor o de insuficiencia, okay, y eso dañaba más la relación. Y finalmente nos dimos cuenta que el hombre tiende a callar su frustración. Sabe que la mujer va a ganar porque tiene más dominio del lenguaje, tiene más argumentos, es más histórica. ¿Sí? Entonces el hombre tiende a callar esa frustración, y esa frustración se expresa en un estrés acumulado. Y el estrés acumulado, que es distinto al laboral incluso, porque el estrés que te duele la guata cuando vas a llegar a casa, ¿no? Ese estrés acumulado lo que hace es generar una alta dosis de cortisol, y el cortisol baja así el deseo sexual. Por eso vimos a estos hombres que incluso tomando medicamentos, ¿verdad? Sí. Aún así tenían una baja del deseo sexual importante. Y acá, por eso es tan importante el acuerdo, y no tiene que ver con una competencia de quién habla más o quién argumenta más, ¿no? Sino que tiene que ver con poder sincerarnos, poder aceptar también la verdad del otro. No simplemente que se acomode a mi mapa mental. Por ejemplo, me quedé pensando en delante en las mujeres que de pronto se sienten culpables por los hijos. Y qué importante sería para ellas también hoy día reflexionar y darse cuenta que el amor por los hijos nunca termina. Uno los ama siempre. Y los hijos a uno también, ¿no? Sean como sean los hijos, sean unos terremotitos o no, uno los ama siempre. Pero el amor de pareja es tan frágil. Es frágil. El amor de pareja puede terminar. Y si se termina el amor de pareja, todo lo demás que se cimentaba sobre él cambia, pierde oportunidades. Ya no mantenemos, por ejemplo, en el ámbito económico, ya no mantenemos un hogar para darle la mejor educación a estos niños. Mantenemos 2 hogares. Se cuartó la mitad de las posibilidades económicas, por ejemplo. Y también comprender de que yo trabajando con adultos, ¿verdad? Veo adultos y siempre les pregunto algo. Les digo de tu mamá y de tu papá, ¿qué es lo que te gustó y qué les faltó? Y muchas personas me han contestado, a mi mamá le faltó realizarse. Porque finalmente cuando uno ve que la mamá posterga su ámbito de pareja, posterga su vida, empieza a ver una mamá abnegada pero frustrada también. Así es. Y eso te deja una deuda como hijo, porque después cuesta mucho hacer la vida de uno, porque está la culpa de que mi mamá dio todo por mí. ¿Cómo me voy a ir al extranjero a hacer carrera? ¿Cómo me voy a casar? Entonces vemos a estos hijos e hijas que van en un fracaso matrimonial y vuelven ante la mamá.
van en un lugar y vuelven a la casa nuclear. Les cuesta irse. Claro, entonces también hay que comprenderlo desde esta área como madre también y como padre también. Qué heavy, yo creo que estas cosas a veces hay tanto que ver porque quisiéramos, yo creo, no sé, en mi caso personal también, me encantaría ser siempre una 2.0, ¿ah? La mamá 2.0, la empleada 2.0, la amiga 2.0, siempre trato de ser mejor cada día, ¿cachai? Pero en realidad te vas dando cuenta que somos seres humanos. Entonces, por ejemplo, tú lo que estás diciendo y escuchar a la Rina, de verdad que es todo, yo creo que les tiene que estar pasando en la casa también, que uno queda así como en el televisor, como chuta, mira lo que estoy, con razón. O sea, el hecho de que, claro, ¿por qué esto de la separación y que vuelva el niño a la casa de la madre? No es porque sí, claro, tiene un porqué, tiene un trasfondo súper importante, donde no es que es tu culpa, mamá, no es así, no. Pero en el fondo la forma de funcionar que tuvimos tal vez no fue la más adecuada al habernos dejado a nosotras, porque finalmente somos el ejemplo para nuestros hijos. Cuando uno dice, oye, pero tienes que tener amigos, hijita, tienes que tener amigos, y tú le decías a la mamá, ¿y tú sales? ¿Tú tienes amigos? No. Bueno, pero ¿cómo entonces? Entonces no, hay algo que no estoy entendiendo. Y claro, eso mismo pasa en las relaciones de pareja en la casa. O sea, uno dice, chuta, yo quiero que mi marido sea conmigo como yo quiero que traten a mis hijos. O sea, en el fondo ellos van a copiar esa imagen, ¿cachai? Como es la mamá con el papá, mira, es que mi papá siempre lo trataba así, mi papá con mi mamá era así. Entonces uno comienza a generar sus relaciones de acuerdo a lo que vivió en la casa. Claro. Y hoy día también nos encontramos con relaciones en las casas que también son súper tóxicas entre matrimonios. Claro. Entonces vemos estos niños que están copiando estos como patrones y en qué momento uno le pone la pata en el freno, porque yo sé que ustedes ven personas más adultas, pero en el fondo también me imagino, no sé si te ha tocado, Rina, ponte tú ver algún matrimonio que tú digas, mira, el ejemplo que ustedes están dando realmente, o decir de frentón, tal vez no es lo mejor que ustedes sigan juntos. Porque también cristianamente hablando, nosotros somos pro matrimonio, sí, pero a veces puede ser que de verdad no, de verdad se estén generando un daño tan grande, y no solo ellos, sino que la familia completa, que uno tenga que decir, tal vez la recomendación sería, ¿no? O ayudarlos a esta división, ¿cachai? Tal vez que sea más sana. No sé si te ha tocado alguna vez tú que alguien vaya a eso, que diga, oye, ¿sabes que queremos terminar? Pero queremos terminar sin tirarnos el pelo, sino que de verdad de buena forma. Sí, la verdad que sí. Y yo creo que eso ocurre por varios motivos, pero el principal es porque antepusieron el dolor y la frustración de no tener como los recursos o de no creer que se tiene, porque a veces tenemos los recursos, pero pensamos que no los tenemos. Y el tema aquí es nuevamente el amor, ¿ya? Y el como decidir qué quiero. Cuando llegan parejas, a mí me ha pasado que hay varones que buscan, porque es como la esposa diciendo, ya, la última oportunidad, pero yo no voy a hacer nada. Entonces los varones llaman, buscan, piden ayuda, por favor, la última oportunidad, quiero restaurar mi matrimonio. Y me ha pasado, pero a veces el tema es cuando una mujer o un hombre han tomado ya una decisión por muchas como alternativas que tú le presentes, la verdad es que cuando ya han decidido no hay mucho que se pueda hacer. Así es. Entonces ahí es tratar de ver cómo hacerlo de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, por ellos mismos y también por sus hijos. Y ahí ya la dinámica de cómo llevar la terapia cambia. Pero yo siempre voy a de qué forma se podría restaurar. Y a veces es muy importante, antes de pensar en el divorcio, pensar en darnos un tiempo para un reencuentro con uno mismo. Para después volver a reencontrarse con el otro.
Porque Dios nos dio una habilidad de poder como adaptarnos a los cambios. Nuestra vida está llena de pérdidas. La primera pérdida importante es la pérdida del vientre materno. Y de ahí en adelante cada cambio es una pérdida. ¿Te das cuenta? Cuando uno habla de culpa, la culpa tiene una connotación ya por sí tremendamente negativa. Entonces yo trabajo en cambiar la culpa por la palabra, el concepto responsabilidad. Invito a las parejas a resignificar y a trabajar en las creencias. Toda persona construye un sistema de creencias o de valores y cada cierto tiempo eso hay que ir revisando porque va cambiando, aunque hay algunos que permanecen. Entonces, ¿cómo lo que creemos no siempre es lo que está ocurriendo? Así es. Por eso que yo hablo de la verdad versus la interpretación que podemos hacer. Porque a veces queremos que nuestro esposo, nuestra esposa piense como yo. Y es un ser con una historia tan distinta que no va a poder. Entonces, ¿cómo hacerlo? Darse cuenta que, como decía Mariela y como hablábamos, el acuerdo. Mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo te quiero decir. Otra cosa que es tan importante para finalizar este punto es corroborar. Lo que tú me acabas de decir, esto es lo que yo entiendo. ¿Esto es realmente lo que me querías decir? Porque en la comunicación, muchas veces, y más cuando hay una discusión, que es un intercambio de opinión, ¿no es cierto? La persona está escuchando, pero escucha los primeros segundos y después ya empieza, ¿cómo respondo? Qué heavy eso, sí tienes toda la razón, en realidad pasa mucho que de verdad que es como puff. Pasa mucho lo que tú estás diciendo, sobre todo, Rinita, en términos de comunicación, a veces yo creo que se está entendiendo algo que realmente no es lo que se está entendiendo. Entonces, pucha, qué lata, porque en el fondo esto daba mucho, da para largo. Pero no quiero dejar de mencionar, Mariela, a mí me gustaría saber dónde te pueden encontrar a ti. Ustedes están en Renuevo Psicología. Así es. Y tienen Instagram ahí, yo no sé si tenemos Instagram. Si lo tienen ahí, el Instagram de Renuevo Psicología. Sí, te cuento. Nosotros somos un centro con psicólogos cristianos. Y atendemos niños, adultos, pareja, trauma, familia, en fin. Y estamos en Providencia y al ladito del metro Pedro de Valdivia. Y nuestra página web es www.renuevopsicología.cl y el Instagram y todas las redes sociales, porque tenemos hasta TikTok. No salgo bailando, pero dando tips. Es Renuevo Psicología. Y la Rina, tenemos el teléfono ahí para también, ella está dando sus horas ahí en el celular, ¿cierto? Que es el más 569-8901-6211. Ahí también se puede pedir hora con la Rina, entonces. Lo repito, es el más 569-8901-6211. Bueno, chicas, ¿qué más que agradecerles esta oportunidad y este tiempo para poder ayudar a las personas que nos están mirando, orientar un poco estos matrimonios que a veces necesitan tanta orientación, valga la redundancia, y bueno, desearles lo mejor, que Dios las bendiga grandemente y gracias por este Día del Amor tan maravilloso con tanta enseñanza y tips para nosotros.